Hola mis apreciados hermanos, quiero compartir algo muy especial con ustedes en este día especial, primer miércoles de cada mes, donde yo sé que hay un grupo muy lindo de personas que dedican este día a ayunar y a orar por peticiones especiales. Quiero compartir algo con ustedes que ha llamado mucho mi atención y vamos a hacerlo de una forma muy resumida. Entonces, vamos a concentrarnos bastante. Vamos a hablar del amor de Dios. Pero vamos a ver cómo el plan de la redención tiene como fundamento el parentesco entre Jesús y el Padre específicamente. Eso es lo que vamos a hablar. Vamos a iniciar viendo el texto de Primera de Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 3 y también el 13, donde dice de la siguiente forma: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Quisiera que nos detuviéramos brevemente en este texto y podamos comprender la profundidad del mismo. Hermanos, dice este texto que el amor está por encima de conocer todos los misterios del universo, toda la ciencia, e inclusive está por encima de toda la fe. Dice que si yo tuviese toda la fe, pero no tengo amor, nada soy. Hermanos, ¿saben por qué el amor está por encima de cualquier cosa? Porque Dios es amor. Jehová de los ejércitos, nuestro único Dios verdadero, nuestro Padre celestial, es amor. Y no hay nada más grande que Él en el universo entero. Por eso es que simplemente cuando hablamos del amor, estamos hablando de lo más grande, lo más extraordinario que hay en el universo entero. Vamos a hablar del amor, pero vamos a hablar del amor de una forma quizá que usted y yo aún no hemos logrado comprender. Es algo nuevo y yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a iniciar hablando un poquito acerca de la experiencia de Enoc cuando nació su hijo Matusalén. Dice la Review and Herald del 3 del 12 de 1889, yo solamente leo algunas partes, ustedes pueden leerla toda detenidamente. Dice que cuando Enoc tuvo a su hijo Matusalén, alcanzó una experiencia más elevada. Fue atraído a más íntima relación con Dios. Ahora, dice que durante los primeros 65 años, Enoc amaba y temía a Dios y lo demostraba guardando sus mandamientos. Pero una vez que nace su hijo Matusalén, el primogénito y el único, dice que Enoc alcanzó una experiencia aún más elevada. Él llegó a comprender cosas que simplemente él no entendía antes de que naciese su hijo Matusalén. Y saben, hermanos, yo siempre me he preguntado, ahora que nosotros comprendemos el amor tan grande que tiene Dios para con nosotros cuando dio a su Hijo unigénito, yo siempre me he preguntado si habrá algo que nosotros los padres podamos entender de una forma más clara, diría yo, que aquellos que nunca han tenido, por alguna razón o por diferentes razones, no han tenido un hijo. Ahora, yo no quiero que nadie se sienta mal. No, hay personas simplemente en la Biblia que nunca tuvieron un hijo y podemos ver como el apóstol Pablo
increíble. El amor que él tenía hacia su Padre Celestial, el amor que él tenía hacia Dios era grande. Y tampoco fue ningún impedimento para que él pudiera amar a su Dios, para que él pudiera amar a nuestro Padre Celestial. Solamente que yo me pregunto si hay algunas cosas, algo, no sé ni cómo explicarlo, pero que una persona que no tenga un hijo, quizá no lo va a comprender de la misma forma que aquellos que sí los tenemos. Dice que Enoc alcanzó una experiencia más elevada, fue atraído a una experiencia más íntima con Dios cuando le nació su hijo Matusalén. Ahora, en el caso de Abraham, podemos ver lo siguiente. Dios, esa cita está en Patriarcas y Profetas, páginas 143 y 144, y leo solamente lo que está subrayado. Dice: Dios le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. Ofrecer a un hijo, apreciados amigos y hermanos, es la prueba mayor que se le pueda imponer jamás a hombre alguno. Ahora, recordemos a nuestros queridos reformadores. Muchos de ellos murieron en las llamas, fueron quemados, fueron devorados por las llamas. Y se nos relata las historias de que ellos, algunos morían mientras eran devorados por las llamas, ellos estaban cantando. ¿Cuántos creen de ustedes que esa es una prueba grande? Ahora, yo les voy a decir algo, hermanos. Esa es una prueba grande, es una prueba digna de un mártir. Pero que se le pida a alguien ofrecer la vida de un hijo, hermanos, no hay otra prueba más grande que esa. Simplemente no hay una prueba más grande que esta. Ahora, hablemos ahora un poco acerca del amor de Dios. El amor del Padre. Esta cita que está en Carta 27 del año 1901 termina diciendo, como ustedes pueden verlo ahí: nunca podremos calcular cuánto nos amó el Padre. No hay medida con qué compararlo. Hermanos, lo que dice la cita, lo que dice el Espíritu y Profecía, es que el amor del Padre es incalculable. No hay absolutamente ningún otro sacrificio, no hay nada que se haya hecho en el universo entero que nos pueda o que se pueda igualar al sacrificio que hizo el Padre Celestial por cada uno de nosotros. Nunca podremos calcular cuánto nos amó el Padre. Ahora veamos esta otra cita. Esta se encuentra en una nota en Joyas de los Testimonios, en la página 336. Es el Joyo de los Testimonios, tomo número 2. Y dice: amor infinito e inagotable de Dios. Nada. Quiero leer algo aquí, al principio. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. Podéis estudiar este amor durante siglos sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. Nunca podremos comprenderlo completamente. Pasaremos la eternidad y por la eternidad, por los siglos sin fin, nos vamos a maravillar de lo que hizo el Padre por la raza humana. No se puede comparar. Ahora, quiero decirles algo aquí. Quiero detenerme un poco en este punto y quiero decirles algo. El hecho de que Dios nos dé muchas bendiciones como alimentos, como agua, como aire, como el sol que sale sobre justos e injustos,
que nos dé ropa, que nos dé un techo para dormir. Todo eso lo hacen a Él un Padre amoroso. Lo que pasa es que Dios tiene un título más elevado que un Padre amoroso. Es un Padre que es amor. Dios es amor. Ahora, hay algo que le da ese título a Dios. Hay algo que podemos o nos ayudan a comprender la infinidad, lo infinito que es ese amor que Dios tiene por nosotros. Es el amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. Lo que Dios hace diariamente, apreciados, demuestran que Dios es un Dios amoroso. Lo que pasó en la cruz del Calvario demuestran que Dios es amor. El plan de la redención, apreciados, es un plan que se basa en el amor. El universo entero gira alrededor del amor. Pero el amor tiene como fundamento lo que el Padre hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él dio la vida de su Hijo único, engendrado allá en algún momento de la eternidad. Ahora, eso es lo que dicen las Escrituras. Veamos esta otra cita y algunos textos de las Escrituras que nos ayudan a aclarar un poco más esta idea. Camino a Cristo, página 11 al 14. Dios sufrió con su Hijo en la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario. El corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Nada menos que el infinito sacrificio hecho por Cristo a favor del hombre caído podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. Ok, ahora sí, ¿comprendemos la idea, apreciados? Nada, o sea, nada, ningún otro acto por parte del Padre le dan el título de que Dios es amor. Pero lo que ocurrió en el Calvario le da el título a Dios de que Dios es amor. Ahora, hermanos, noten algo que quizá nosotros muchas veces pasamos desapercibidos, que no le tomamos la importancia necesaria. Siempre que se habla del amor de Dios, hay una palabrita que aparece casi siempre o siempre quizá. Es la palabra hijo. Amor, hijo. Amor, Padre. ¿Saben por qué, mis apreciados hermanos? Porque el amor tiene como fundamento un parentesco. El amor tiene como fundamento el parentesco que hay entre el Padre y Jesús. Y vamos a ver cómo si nosotros eliminamos ese parentesco, el amor pierde su sentido y el plan de la redención deja de tener valor alguno. Recordemos esto, apreciados hermanos: amor parentesco, amor hijo, amor padre. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice primera de Juan 4, del 8 al 10? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué cosa? Dios es amor. Ahora, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
¿Pueden verlo? Pueden verlo en todas las citas, hermanos. Lo podemos apreciar. Amor hijo, amor padre, amor parentesco. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que pasó aquí? Satanás es astuto. Eso es lo que la Biblia dice. La serpiente era astuta más que todos los animales. Satanás es un enemigo astuto. Satanás sabía perfectamente que él no podía cambiar el concepto de quién es Dios. Dios es amor. Era imposible que Satanás hiciera creer a la humanidad entera de que Dios es odio, de que Dios es injusticia, de que Dios es ingrato. Eso no lo iba a lograr él. Bueno, a pesar de que ha hecho un buen trabajo y muchísimas personas lo creen así. Pero la astucia de la serpiente lo llevó a algo más profundo. Satanás no te dice a ti y me dice a mí que Dios es odio. ¿Qué es lo que él ha hecho con aquellos que se les ha hecho imposible o difícil de cambiar esta idea en sus mentes? Es muy sencillo. Satanás eliminó el parentesco que existe entre el Padre y el Hijo, y por lo tanto, como terrible resultado, nos lleva a concluir que simplemente Dios no es amor. Veamos lo que dice Patriarcas y Profetas en el capítulo 13, el capítulo que se llama La prueba de fe. Dice de la siguiente forma: fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio. Centrémonos en esa palabra un momentito, por favor, esa expresión, realidad del Evangelio. El Evangelio tiene una realidad, hay una realidad en el Evangelio. Y cuando se le pide a Abraham sacrificar a su hijo, recordemos esa expresión, el parentesco, era para que grabara en la mente de Abraham la realidad del Evangelio. Ahora, ¿cuál es la realidad del Evangelio? La grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. ¿Cuál es ese sacrificio? La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. La realidad del Evangelio, hermanos, es un padre ofreciendo la vida de su hijo por una raza perdida. Esa es la realidad del Evangelio. Si usted y yo eliminamos el parentesco padre e hijo, eliminamos la realidad del Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo astuto en las diferentes religiones del mundo, incluyendo la cristiandad casi en su totalidad? Cambió el parentesco que hay entre el Padre y el Hijo, y por supuesto que el plan de la redención queda sin valor alguno y el amor de Dios es puesto en tela de juicio. Veamos acá lo que tenemos en pantalla. ¿Quién es Jesús para las mayores religiones del mundo? El hinduismo. El hinduismo dice que Jesús es un maestro, es un ser iluminado, es un enviado de Dios. Ahora, tenemos que someter estos conceptos a Juan 3:16 para ver qué pasa con la realidad del Evangelio. Vamos a someter el concepto de Jesús del hinduismo al Evangelio de Juan 3:16 y veremos qué pasa. Vamos a escoger el del centro, un ser iluminado. Y vamos a decir que de tal manera amó el Padre al mundo que envió a un ser iluminado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó con la realidad del Evangelio ahí? ¿Qué pasó con el plan de la redención? ¿Qué pasó con el amor de Dios? Se perdió, ¿no es cierto? Ahora vamos a irnos al judaísmo. Para los judíos Jesús es un rabino, un maestro.
Ahora vamos a ver, vamos a someter esto al Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a un rabino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó con la realidad del Evangelio acá? Se perdió, ¿cierto? Islamismo, uno de los más grandes profetas, siervo de Dios, también lo ven ellos a Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a uno de los más grandes profetas, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó con el amor de Dios ahí? ¿Qué pasó con la realidad del Evangelio? Ya no existe. Catolicismo dice que Jesús es uno en la Trinidad. Es un ser que forma parte de ese grupo, ese trío, esa Trinidad. Entonces decimos ahora que de tal manera amó Dios al mundo que dio a uno en la Trinidad o uno de la Trinidad para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si me amó tanto, ¿por qué no se dio él a sí mismo? ¿Por qué dio a alguien exactamente igual que él para demostrarme su amor? Los testigos de Jehová dicen que Jesús es la primera creación de Jehová, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su primera creación para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasa con ese evangelio? ¿Qué pasa con esa realidad del evangelio? Sigue sin tener valor ni sentido. La iglesia adventista del séptimo día. Y no voy a decir la iglesia adventista, hermanos, porque la iglesia adventista es usted y soy yo. Y no podemos criticar ni podemos decir que la iglesia adventista hace estas cosas terribles y cree estas cosas terribles, hermanos, porque entonces estoy hablando mal de mí mismo. Voy a decir que en la iglesia adventista del séptimo día, Satanás introdujo esta idea y muchos, por no decir la mayoría, la creen como una doctrina bíblica. La iglesia adventista, o más bien un grupo muy grande en la iglesia adventista, creen que Jesús es el segundo en la Trinidad. Creen que es un ser coeterno con el Padre. Creen que Jesús es un hijo simbólico del Padre. Vamos a someter esta idea de el hijo simbólico dentro del Evangelio de Juan 3:16 y veremos si tiene sentido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo simbólico para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó con la realidad del Evangelio? Hermanos, el Evangelio sigue sin un verdadero sentido. Ahora, hermanos, yo quiero terminar en esta hora diciéndole lo siguiente. Creer que Jesús es un maestro, creer que Jesús es un ser iluminado, creer que Jesús es un enviado de Dios, creer que es un rabino, uno de los más grandes profetas, un siervo de Dios, uno en la Trinidad, la primera creación de Jehová, segundo en la Trinidad, un ser coeterno con el Padre, un hijo simbólico, da exactamente el mismo resultado. No hay diferencia. Entonces, yo no creo que Jesús sea un profeta, yo no creo que Jesús sea un rabino nada más. Hermanos, creer que Jesús es un rabino, un profeta y creer que es un ser coeterno exactamente igual que su padre, que no existe una relación, un parentesco de padre e hijo, es exactamente lo mismo, porque llevan a la misma conclusión. La sierva del Señor escribió en Signs of the Times de 30 de mayo de 1985. Ella escribió: una ofrenda completa se ha hecho, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No un hijo por creación, al igual que los ángeles, ni un hijo por adopción, como es el pecador, sino un hijo engendrado en la imagen misma de la persona
del Padre. Jesús no es un hijo creado. Jesús no es un hijo adoptado. Jesús es un hijo engendrado por su Padre. Es un hijo arrancado del seno del Padre, como lo dice la cita que tienen ustedes, la segunda cita que está ahí en Review and Herald. Ese es Jesús, hermano. Usted y yo eliminamos la relación que existe, el parentesco que existe entre Jesús y su Padre. Hermanos, el plan de la redención, el amor de Dios, la realidad del Evangelio, no tiene sentido. Hermano, que Dios nos ayude en este día a comprender la importancia de esto. Que nos dé la sabiduría, el entendimiento para que podamos ver esto claramente y podamos simplemente ser llenos del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Ese es el plan de la redención. Que el Señor te bendiga, hermano.